Muy bien, hermanos, bienvenidos a las notas de la hermana Elena de Huay para la lección número 11. Nos alegra mucho poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a hacer una oración para comenzar. Eterno y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por la vida, por la salud, por tu constante abrazo y gran misericordia. Gracias por permitirnos este espacio para estudiar tu santa palabra. Guíanos, por favor, a toda la verdad. Háblanos directo a nuestro corazón y permítenos, oh Señor, grabar tu mensaje en nuestro entendimiento para, por tu gracia, ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Una de las mayores evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios es la eficiente y eficaz exactitud en el cumplimiento de cada una de sus profecías. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, profetizó 700 años antes del nacimiento del Señor, que el Señor nacería de una virgen, y así se cumplió. Mateo 1:23 lo confirma. En Miqueas 5:2, este profeta del Señor reveló el lugar del nacimiento del Mesías, y efectivamente así se cumplió. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nació en Belén. Daniel 9:25 en adelante revela el año exacto del ungimiento del Señor, de hechos importantes relacionados con su ministerio y el tiempo exacto de su muerte en la cruz. Esta es una de las profecías más precisas y detalladas de toda la Biblia y hace parte de las 2300 tardes y mañanas reveladas en Daniel capítulo 8. Daniel 8:14 nos revela los 2300 días proféticos, y al hacer un estudio cuidadoso y con oración, nos damos cuenta que estos años comienzan a contarse desde el año 457 a.C., con el decreto para restaurar a Jerusalén del rey Artajerjes, y terminan en el año 1844 después de Cristo, fecha en la cual el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para expiación de los pecados de su pueblo y para llevar a cabo la purificación del santuario. Mateo 24 es un capítulo lleno de profecías que hoy día se están cumpliendo al pie de la letra. La Biblia, mis hermanos, está llena de profecías que nos muestran que ella fue inspirada por el Dios eterno que conoce el fin desde el principio. Y como la lección nos lo enseñó, Dios lo ha hecho así, para que cuando veamos suceder todas estas cosas que Él profetizó, creamos en su palabra. Juan 13:19 nos dice: «Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy». El reavivamiento de la Reforma Protestante se produjo como resultado directo del estudio de las emocionantes profecías de Daniel y Apocalipsis y el redescubrimiento del método de interpretación historicista derivado de la sola Escritura. De hecho, la forma interna en que Daniel y Juan interpretaron las profecías se convirtió en la clave para el estudio protestante de la Biblia. El método historicista ve la profecía como un cumplimiento progresivo y continuo a lo largo del tiempo. El método historicista ve la profecía como un cumplimiento progresivo y continuo a lo largo del tiempo. Esta visión llevó a hombres como Wycliffe, Lutero, Zwinglio, Knox y otros reformadores a identificar el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 y la bestia que sube del mar, como aparece en Apocalipsis 13, como la Iglesia Católica Romana, el poder papal. La corriente reformista tuvo una enorme influencia en Europa, con lo que la gente salió de la Edad Media. Esta corriente fue seguida por la Inquisición romana y la persecución masiva. Muchos de los reformadores
huyeron a las costas pacíficas del Nuevo Mundo, donde pudieron adorar a Dios en espíritu y en verdad. Apocalipsis 12, versos 13 al 17. Hoy la Biblia sigue siendo única en comparación con otros libros religiosos del mundo, porque el 30% de su contenido es de naturaleza profética. La profecía bíblica proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. La profecía que apunta a la esperanza del Mesías venidero, la segunda venida, mantiene a la iglesia con expectativa y en esperanza. Le otorga sentido y le da urgencia a la misión, porque si el Señor Jesús viene pronto, llama a los creyentes a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Esta semana estudiamos los pilares de la interpretación profética historicista que proporcionan la identidad y la misión del pueblo remanente del Señor para este tiempo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este párrafo lo hemos tomado de la página web o el portal llamado shabbatschool.es. Ahora les comparto las notas de la hermana Elena de White día por día. Sábado 6 de junio. La Biblia y la profecía. Al pronunciar el ay sobre Judas, Cristo tenía también un propósito de misericordia para con sus discípulos. Les dio así la evidencia culminante de su carácter de Mesías. Os lo digo antes que se haga, dijo, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. Si Jesús hubiese guardado silencio, en aparente ignorancia de lo que iba a sobrevenirle, los discípulos podrían haber pensado que su maestro no tenía previsión divina y que había sido sorprendido y entregado en las manos de la turba homicida. Un año antes, Jesús había dicho a los discípulos que había escogido a 12 y que uno de ellos era diablo. Ahora las palabras que había dirigido a Judas demostraban que su maestro conocía plenamente su traición e iban a fortalecer la fe de los discípulos fieles durante su humillación. Y cuando Judas hubiese llegado a su horrendo fin, recordarían el ay pronunciado por Jesús sobre el traidor. El Salvador tenía otro propósito aún. No había privado de su ministerio a aquel que sabía era el traidor. Los discípulos no comprendieron sus palabras cuando dijo, mientras les lavaba los pies, «No estáis limpios todos», ni tampoco cuando declaró en la mesa, «El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar». Pero más tarde, cuando su significado quedó aclarado, vieron allí pruebas de la paciencia y misericordia de Dios hacia el que más gravemente pecara. El deseado de todas las gentes, páginas 611 y 612. Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la inspiración había predicho que pronunciarían en esa ocasión. Sin embargo, en su carrera no vieron que estaban cumpliendo la profecía. Los que con irrisión dijeron, «Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios», no pensaron que su testimonio repercutiría a través de los siglos. Pero aunque fueron dichas en son de burla, estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que por la comparación de un pasaje de la Escritura con otro, vieron el significado de la misión de Cristo. El deseado de todas las gentes, páginas 696 y 697. Domingo 7 de junio. El historicismo y la profecía. Hay en las Escrituras algunas cosas
que son difíciles de comprender y que, según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición. Tal vez no podamos en esta vida explicar el significado de todo pasaje de la Escritura, pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. Cuando llegue el momento en que, según la providencia de Dios, el mundo deba ser probado respecto de la verdad para este tiempo, su Espíritu inducirá a las mentes a escudriñar las Escrituras, aun con ayuno y oración, hasta que descubran eslabón tras eslabón y los unan en una cadena perfecta. Todo hecho que se relacione directamente con la salvación de las almas quedará tan claro que nadie necesitará errar ni andar en tinieblas. A medida que hemos seguido la cadena de la profecía, se ha visto claramente y explicado la verdad revelada para nuestro tiempo. Somos responsables de los privilegios que disfrutamos y de la luz que resplandece sobre nuestra senda. Los que vivieron en generaciones pasadas fueron responsables de la luz que se dejó brillar sobre ellos. Su mente se preocupó con respecto a diferentes puntos de la Escritura que los probaban. No fueron responsables de la luz que no recibieron. Tuvieron la Biblia como nosotros, pero el tiempo en que debía revelarse la verdad especial relacionada con las escenas finales de la historia de esta tierra había de coincidir con las últimas generaciones que iban a vivir en la tierra. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 609 y 610. En su vasta gama de estilo y temas, la Biblia tiene algo para interesar a cada mente y atraer cada corazón. Sus páginas encierran historia antiquísima, biografías fieles a la vida, principios de gobierno para regir al Estado y gobernar la casa, principios que la sabiduría humana nunca ha conseguido igualar. Contiene la más profunda filosofía, la poesía más dulce y sublime, apasionada y patética. Los escritos de la Biblia, aun considerados de esta manera, son inconmensurablemente superiores en valor a las producciones de cualquier autor humano, pero considerados en su relación con su gran pensamiento central, son de alcance infinitamente más amplio, de valor infinitamente mayor. Desde este punto de vista, cada tema adquiere nuevo significado. En las verdades más sencillamente enunciadas se encierran principios tan altos como el cielo y que abarcan la eternidad. La educación, página 125. Lunes 8 de junio. El principio de día por año. El mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ese pasaje lo encuentras en Daniel 9:24. En la profecía, un día representa un año. Así lo dice Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años, y se había dado un punto de partida para este período. Sepas pues, y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longánimo,
Ver Esdras 6:14 y Esdras 7:1 y 9. Entró a regir en el año del 457 antes de Cristo. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 después de Jesucristo. Según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. El deseado de todas las gentes, página 200. Las grandes verdades reveladas por la palabra del Redentor están destinadas a aquellos que investigan la verdad para encontrar los tesoros escondidos. Daniel era un hombre de edad. Su vida había transcurrido entre las fascinaciones de una corte pagana y su mente estaba fatigada con los asuntos de un gran imperio. Sin embargo, él se aparta de todas estas cosas para afligir su alma delante de Dios y buscar un conocimiento de los propósitos del Altísimo, y en respuesta a sus súplicas, se le envía la luz de las cortes del cielo, destinada a aquellos que vivieran en los días finales. ¿Con qué fervor, pues, debiéramos buscar a Dios, a fin de que Él nos abra nuestro entendimiento para comprender las verdades que nos fueron traídas del cielo? La edificación del carácter, página 48. Martes 9 de junio. La identificación del cuerno pequeño. El agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de Roma pagana. En el capítulo 13 de Apocalipsis se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia, parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias. Y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo. Pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días, registrada en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el mismo veneno de la serpiente. El conflicto de los siglos, página 558. Miércoles 10 de junio.
el juicio investigador. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, velo adentro, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con Él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Apocalipsis 22:12. El conflicto de los siglos, página 415 y 416. Jueves 11 de junio. La tipología como profecía. Una vez buscadas y reunidas, corresponderán perfectamente unas a otras. Cada evangelio es un complemento de los demás. Cada profecía, una explicación de la otra. Cada verdad, el desarrollo de otra verdad. El evangelio explica los símbolos del sistema judaico. Cada principio de la palabra de Dios tiene su lugar. Cada hecho, su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito como en su ejecución, da testimonio de su autor. Solo el Ser Infinito puede concebir y dar forma a esa estructura. La Educación, páginas 123 y 124. El santuario terrenal, construido por Moisés por orden de Dios, de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros
ante Dios. La historia de la redención, página 394 y 395. La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la Iglesia. El instructor divino dice a todo instrumento en el desarrollo de sus planes, como dijo a Ciro: «Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste». Isaías 45:5. El discurso maestro de Jesucristo, página 102. En definitiva, es una gran bendición tener la Biblia, la palabra de Dios, a nuestra disposición. La lectura de la misma transforma nuestra vida, pero también nos muestra grandes evidencias de la inspiración divina y del control de Dios sobre la historia. Así como la profecía mesiánica en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento, así también la profecía de la segunda venida de Cristo del Nuevo Testamento se va a cumplir pronto en nuestros días. Podemos tener la certeza porque la historia misma testifica de que lo que la Biblia dice se cumple. Isaías, Miqueas, Daniel, incluso el mismo Balaán en el Antiguo Testamento profetizaron acerca de la venida de Cristo y se cumplió. Mateo, Pablo, Juan, Pedro profetizaron en el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo y se va a cumplir. El Señor Jesucristo en Mateo 24 nos entregó una seguidilla de profecías que hoy día hemos visto cumplir. Hambres, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, y se han cumplido. Lo mismo ha de suceder con la venida de nuestro Redentor. Esto, mis hermanos, es para que nos preparemos todos los días, para que hoy estemos preparados y mañana también. No es para que posterguemos nuestra preparación para después, sino para que hoy le digamos al Señor: tómame como enteramente tuyo, hágase en mi vida tu santa voluntad. Pero también es para que cuando esté sucediendo, creamos que el Dios que profetizó en la Biblia es el Dios verdadero y que la Biblia es su santa palabra. La Biblia y la profecía, una dupla perfecta. El 30% del contenido de la Biblia es profecía, no letra, profecía real que se cumple. Oremos para terminar. A ti, oh Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea la honra, la gloria y la alabanza para siempre. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por llevar a cumplimiento perfecto las profecías que tú anunciaste antes que se cumplieran. Gracias porque a través de esos cumplimientos hemos visto que tú tienes conocimiento del fin desde el principio y hemos visto que tienes el control de la historia. Por eso también queremos entregarte el control de nuestra vida, el control de nuestra familia, el control de nuestros proyectos, para que todos en tu mano sean prosperados según tu beneplácito. Ponemos en tus manos nuestra salud, para que se haga tu voluntad en nuestro cuerpo. Señor, purifícanos para ser santuarios llenos de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, la seguridad de tu presencia. Permítenos vivir siempre de acuerdo a la luz que tú has enviado a nuestra senda y a nuestra vida. Bendice a cada iglesia, cada congregación, cada uno de tus hijos e hijas según sea su necesidad. Prospéralo, bendícelo, dale paz,
consuélalo y fortalécelo para estar en pie y muy firme en esta época de gran crisis. Gracias por escuchar nuestra oración, nuestro clamor, amado Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mi nombre es Natanael Baloyes, soy tu hermano en Cristo, y este es el canal En Defensa de la Fe. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta, a considerar suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a compartir este contenido con tus contactos. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. Amén.